Bueno, yo voy a hablar sobre el tema del cryptojacking y sobre cómo podemos prevenirnos ante él, investigaciones que hemos hecho y, por supuesto, que aprendáis vosotros también a detectarlo, porque a veces las herramientas también fallan. Bueno, de aquí hay poco que comentar. Si queréis contactar conmigo o cualquier cosa, ahí tenéis el contacto. Durante la charla nos vamos a responder sobre todo a 3 preguntas, que es el qué, el por qué y el para qué. Todo esto relacionado con el cryptojacking. Y vamos a empezar por el final, que es el para qué. La finalidad del cryptojacking es minar Monero. Sobre todo nos vamos a centrar en entornos web, que es lo que controlo, vamos. ¿Por qué Monero? Porque ofrece una mayor privacidad por defecto, crea direcciones únicas en cada transacción con una clave privada. Entonces, solamente aquel que tenga esa clave privada va a poder acceder a los datos de esa transacción. Pero es que además es difícil de rastrear en la cadena de bloques. Con lo cual, al final, todo esto lleva al tema del cibercrimen. No estoy diciendo que la privacidad sea mala, pero lo mismo que nos aprovechamos nosotros de ello, también se aprovechan los cibercriminales. Os decía que el fin del cryptojacking era minar Monero, pero hace una semana el minero Cryptoloop anunció que iban a empezar a minar Uplexa. Uplexa utiliza el mismo algoritmo que utiliza Monero, que es Kryptonite, pero está modificado para usarlo mejor en dispositivos IoT. Es más factible el minado en dispositivos IoT y además ofrece más anonimato. El minero que utilizan, si lo veis por alguna web, es ese que veis ahí abajo. Casi todos los que terminan en crypta.js provienen siempre de Cryptoloop. Es difícil que algún JavaScript que termine en crypta.js no sea de este minero. Y bueno, ahora viene el porqué. Bueno, esto es una granja de Bitcoin de una ciudad canadiense y las autoridades de esa ciudad han amenazado con cortarle la luz porque consumen tanta electricidad que en verano no hay suficiente electricidad para toda la ciudad. Con lo cual, imaginaros el consumo eléctrico que tienen los mineros, aparte de la inversión en hardware que tienen que hacer, con lo cual, si la inversión es mayor, el beneficio lógicamente es menor. De ahí que se inventase el cryptojacking. Si os fijáis, el 5% del total de Monero, y esto ya tiene tiempo, proviene del cryptojacking, con lo cual es ya una cantidad bastante importante. Y bueno, os he estado hablando del cryptojacking, pero a lo mejor algunos no sabéis lo que es. El cryptojacking no es más que o bien mediante un programa que introduzcan en vuestro ordenador o bien mediante código JavaScript, utilicen vuestra CPU para resolver unos algoritmos matemáticos que son los que al final crean las criptomonedas. No es más que eso. Y nosotros nos vamos a centrar, como he dicho antes, en el entorno web. Bueno, ¿qué no es cryptojacking? Esto Fran conoce muy bien este artículo porque cuando lo leí lo primero que hice fue mandarle un mensaje y la verdad es que suena un poco peliculero, pero bueno, es así. Yo os voy a desmentir muchas de las cosas que dicen ahí. En primer lugar, dice como que es la invasión masiva de ordenadores. Le han dado un poco de literatura, pero bueno, eso es pasable. Luego dice que es utilizado en páginas de descarga ilícita, como si la web de la Junta de Andalucía no hubiera tenido un minero y la web del Gobierno de Aragón también. Pero no solo eso, es que web empresariales, blogs personales, se lo han inyectado. No significa que ellos mismos, con su propio conocimiento, lo hayan utilizado, sino que directamente se lo han inyectado. Pero aparte también, bueno, lo del Bitcoin ya lo hemos dicho, que no es exactamente Bitcoin, sino Monero. Y bueno, también dice que se puede quemar la CPU por su sobreexplotación. Es un poco difícil eso. Y además puede sufrir robo de datos. El cryptojacking por sí solo no va a hacer ningún tipo de robo de información, a no ser que vaya acompañado de otra cosa. Por ejemplo, un phishing que además en la página web introduzcan código de minado. Pues entonces ya sí, pero por sí solo no va a robar ninguna información de nadie. En ese aspecto es más o menos, se puede consentir más o menos, ¿no? Y bueno, ¿cómo comenzó?
Pues en septiembre del año pasado, The Pirate Bay hizo una prueba de concepto e introdujo código de QueenHive dentro de su página web. ¿Qué pasó? Que lo configuraron malamente y al final lo que hicieron fue que cada usuario que entraba usaba el 100% de su CPU. Con lo cual, en todos los foros que había por ahí los pusieron verdes y al final tuvo que salir de Pirate Bay a decir que se habían equivocado, que había sido un error, una prueba de concepto y demás, y que lo iban a quitar. Lo quitaron, lo que pasa es que ahora en julio, empezaron otra vez a utilizarlo, así que se han quedado igual. Como todo lo que pasa en The Pirate Bay, al final es una página web conocida y lo que fueron haciendo es crear una moda. Y como podéis ver ahí, a partir de, sobre todo de diciembre, el desarrollo de mineros frente al de ransomware va creciendo enormemente hasta llegar a marzo, que ya es brutal la diferencia que hay. Es decir, le está saliendo más rentable desarrollar malware relacionado con los mineros que el ransomware. Y para ver más o menos cómo funciona un minero, lo primero es saber cómo funciona una página web, ¿no? Un usuario mediante el navegador web se conecta a un servidor web y este servidor web, además de proporcionar los elementos que tiene en su propio servidor, puede cargar contenido externo, bien sea JavaScript, fuentes o hojas de estilo. Pues, ¿qué pasaría en un servidor que está infectado? Exactamente lo mismo. El usuario en el navegador web se conecta a ese servidor web que al final va a terminar cargando el JavaScript del minero y todo eso va a ir cacheado en el navegador. Entonces vosotros diréis, pues cierro la pestaña y se acabó. Pues no es así, porque además de, aunque tú cierres la pestaña, se queda durante unos minutos, sigue haciendo conexiones y sigue minando. Y además de eso, si fuese una página web que estuviese infectada, en el momento que se desinfectase esa web, aunque estuviese desinfectada, si vuelves a visitarla, tira de caché, con lo cual seguiría el minero ahí. Entonces, lo mejor es cerrar la pestaña, vaciamos la caché del navegador, reiniciamos el navegador y nos quedamos tan tranquilos. Bueno, efectos. Pues ya he dicho algunos, que es el uso excesivo de la CPU, calentamiento del equipo, no llega a quemarse, ¿vale? Como han dicho en el artículo. La ralentización del ordenador sí que es verdad que en algunos casos no hemos visto en el que ni el administrador de tareas se podía abrir. Llegaba a unos extremos brutales. Y luego, por supuesto, conexiones a servidores que no deberían de estar ahí, conexiones a mineros. Y bueno, después de que pasase todo esto y viendo que al final, en aquel entonces no había infecciones como tal, pero sí la gente se estaba introduciendo a los mineros, no estaba avisando al usuario. Y a mí me parecía un poco un abuso que se hiciese eso. Si para un mensaje de cookie, para utilizar cookie, tienes que poner un mensaje, como para usar tu CPU, no es obligatorio ponerlo. Entonces, al final, lo que hice fue una página web que analiza el código de la URL que le introduces y te detecta si tiene algún minero o no tiene o está limpia. Bueno, ¿qué es no mining? Según Jorge, es algo parecido a esto. Una cosa parecida a esta. Pero bueno, eso es un poquillo de fantasía de Jorge y en realidad no es más que lo que os he explicado. Coge una URL, la introduce en NotMining, analiza todo el código, nosotros ya tenemos los mineros detectados, vamos investigando sobre ellos, sobre todo para tenerlo actualizado, y te da un resultado. Si el resultado es positivo, pues ya sabes que en esa web, a no ser que quieras minar, no debes de meterte. Si es negativo, pues entonces que está limpia y fuera. Mucha gente nos dijo, pero bueno, con lo fácil que es darle al botón derecho, ver el código fuente, buscas por QueenHive y ya está. ¿Para qué crear una web? Bueno, en parte tenían razón si se refieren a gente que sabía. Pero, por ejemplo, mi abuela, que tiene ya 80 años, pues no va a darle al botón derecho, ver el código fuente, era más fácil introducir simplemente una URL. Pero es que aparte, esto como siempre al principio, pero después la cosa se va poniendo más complicada. Aquí vienen los mineros Gremlin. Este minero que vais a ver ahora, dale, Fran, es muy bonito, creo que era un jQuery de Drupal o algo por el estilo, y daba positivo en la página web. Yo estaba cabreado porque ya no sabía
qué narices estaba dando positivo ahí, porque es que no había nada que pudiera dar positivo. Y al final lo que hice fue extraer el HTML, tal y como lo hace la página web, y ver a ver qué estaba extrayendo. Mi sorpresa fue que el Gremlin ya no era tan bonito y se convirtió en una cosa como esta. Tenía encima de ese fichero todas las variables posibles y todo el código posible de Coinhive. Con lo cual, al final, los que estábamos equivocados éramos nosotros porque no lo estábamos viendo, pero evidentemente la página ahí no se estaba equivocando, con lo cual al final era positivo y ves como algo que has creado pues va funcionando para algo más que para detectar simplemente el código de Coinhive que habíamos visto antes. Y ya aquí viene el apocalipsis prácticamente, porque Drupalgedon fue una infección masiva a Drupal que ha durado, bueno, sigue durando, y lo peor de todo es que se avisa pero no se arregla, y llevan así pues un montón de tiempo. Bueno, esto que vamos a ver es un ejemplo de uno de los exploits que se utilizaron para hacer la infección de Drupal. Por supuesto, es ilegal utilizarlo contra páginas web que no sean nuestras, esto está hecho en local. Y vais a ver, no exactamente cómo se produjo, pero sí un ejemplo de lo que se podría hacer. Bueno, ahí ya directamente hemos ejecutado el exploit. Vemos que podemos hacer un LS, podemos listar todos los ficheros. Podemos ver qué usuarios somos, que en este caso pues el usuario de Apache, de la página web. Y comprobamos si podemos cambiar de directorio o no podemos cambiar de directorio. En este caso, como veis ahora, no se puede. Tampoco se podía hacer un nano. Bueno, como veis, no podíamos acceder a ningún directorio. Es que la demo está hecha a una mano y entonces pues va un poquillo lenta. Como vais a comprobar ahora, un cat sí se podía hacer. Y entonces dije, pues bueno, si se puede hacer un cat a un fichero de la página web, vamos a probar si podemos listar todos los usuarios del sistema operativo. Entonces hice un cat al /etc/passwd y efectivamente se podían ver todos los usuarios. Lógicamente las contraseñas no. Pero bueno, ya sabemos que los ficheros del sistema se podían ver. Hay un fichero que se llama setting.php que es estupendo porque se pueden ver tanto el usuario y la contraseña de la base de datos de Drupal. Con lo cual, haciéndole un cat, al final tenemos acceso al usuario y la contraseña de la base de datos que queremos ver. Y esto sin tener ningún tipo de privilegio. Como veis, ahí tenemos el nombre de la base de datos, que es Drupal, el nombre de usuario, que es root, y la contraseña, que es usuario. Facilísimo. Cuatro intros y lo tenemos dentro. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si podemos acceder a la consola de MySQL dentro del servidor. Lo comprobamos. Y en este caso no podíamos acceder. Pero hay una cosa que se llama phpMyAdmin. Vamos a ver si desde phpMyAdmin podemos hacer algo. Comprobamos el alias de phpMyAdmin desde el archivo de configuración. Como podemos hacer un cat, lo podemos ver. Y ahora veréis el alias. En este caso es por defecto, porque estaba en local, pero si hubiesen cambiado ese alias, lo tendríamos también, con lo cual hubiéramos podido acceder igualmente. Bueno, ahora nos vamos al navegador. Ponemos en este caso la IP, pero sería el dominio /phpMyAdmin. Y accedemos directamente al phpMyAdmin. Ya tendríamos acceso a toda la base de datos en este caso, de Drupal. Bueno, de Drupal. Tendríamos acceso a la base de datos de todo. Bueno, aquí ya estamos registrados. Lo que hemos hecho ha sido registrarnos como un usuario normal en Drupal. Y en este caso teníamos que activar nuestra cuenta. Como veis, el usuario es maligno.
y el usuario de arriba es el administrador en este caso. Vamos a probar a loguearnos. Como veis, no podemos acceder porque no tenemos activada la cuenta. En este caso, el administrador nos tenía que dar permiso para acceder. Pero hay una cosa muy bonita que te pone aquí. Para activarlo el 1, para bloquearlo el 0. Pues si el usuario administrador está en 1 y nosotros estamos en 0, pues vamos a ponerlo en 1 a ver si tenemos acceso, ¿no? Ahora, probamos otra vez a entrar. Y ya está, ya estamos dentro. Ahora mismo no tenemos privilegios ni tenemos absolutamente nada. Como veis, no podemos hacer absolutamente nada más que editar nuestro propio perfil y poco más, lo que puede hacer un usuario normal en Drupal. Pero seguimos teniendo acceso al PHP-MyAdmin. Entonces, vamos al PHP-MyAdmin y vamos a ver una tabla que llama mucho la atención, que se llama User Roles. Vamos a ver los roles. Ahí el UID 1 era el del administrador, que lo hemos visto antes, y tiene como privilegio tiene el número 3. Pero bueno, vamos a ver exactamente los permisos de los roles, a ver cómo va el tema, y si veis todos los permisos de administración es el número 3. Pues nada más que tendríamos que introducir nuestro UID y el RID, que es el de permisos de administración. Como veis, ahí tenemos el número 2 en el UID. Simplemente insertamos. Ese es nuestro usuario. Y ese va a ser nuestro nivel de privilegio. Ya ahora mismo estaríamos dentro de esa tabla con privilegios de administrador. Vamos a ver si funciona. Y como veis, ya tenemos acceso a todo el dashboard de Drupal. Ya ahí podemos hacer lo que nos dé la gana. Como si queremos, también podríamos haber hecho coger el hash de nuestro usuario, cambiárselo al usuario administrador, ya el usuario administrador no puede hacer. Lo que pasa es que eso ya es muy cantoso y lo que se trata de que no se note mucho, ¿no? Bueno, pues todo esto viene explicado con lo que pasó el 28 de mayo. En realidad las infracciones fueron antes, pero cuando empezamos a investigar un poco fue a partir de un tuit de Óscar Navarrete, que detectó que en la web del Gobierno de Aragón había un minero. Entonces, nada más ver el tuit, cogí, analicé la página web, lo metí en NotMining y nos daba positivo. A su vez, prácticamente, Josep Albor de ESE nos mandó un mensaje para que lo comprobásemos también, para ver si podía ser un falso positivo o lo que sea, y le mandamos el análisis. A partir de ahí ya colaboramos con ellos para hacer un poco la investigación que vaya a ver ahora. Bueno, el nombre del fichero era upgraderservices.cf/DrupalJS. Esto lo han tenido inyectado, pues no sé qué deciros, pero web de todo tipo y de todos los países. Y además se le avisaba, actualiza el Drupal que te han metido el minero y limpia el minero. Actualizaban Drupal y no limpiaban el minero. Era brutal. Bueno, después de varias horas de ofuscando el código, porque todo estaba ofuscado, nos dimos cuenta que la clave de Conjive, esa que veis ahí donde pone location, ZQXB y tal, venía ya de otro fichero anterior, que era un fichero infectado que era /DrupalJS, que se lo habían inyectado también a otra web. Con lo cual, al final, el que estaba detrás de todo esto, o los que estaban detrás, eran los mismos. Sí. Encontré por casualidad, porque en este caso Google sí ha sido nuestro amigo, y es que indexó el getter.txt, que ahora explicaré un poco lo que es, lo indexó en Google y yo me llevé una alegría. Dale. Como habéis visto, estas son las bases de datos de Drupal.
que es para que entendáis ahora lo que viene. Bueno, este es el getter.txt. Si os dais cuenta, al final lo único que hace es comprobar si en el campo info hay un Drupal update, tiene insertado Drupal update, es decir, si estaba ya infectada, y si está infectada, coge y me mete el script, en este caso el upgrade services. Pero lo mismo que han introducido este, podría haber introducido cualquier otro. Con lo cual, esto tenía pinta de que era un fichero de actualización. Y de hecho, seguimos pensando que es así. ¿Cambios de IP que tuvieron en este dominio? Pues todos los que veis ahí y más. Ahí fueron los que empezamos a pillar, pero fueron muchísimos. Porque la gente iba reportando, a los servidores le iban reportando que estaba el minero ahí. Entonces tuvieron que cambiar un montón. Ahora lo que han hecho ha sido cambiar directamente el dominio. Ahora es drupalupdates.tk/chjs. Pero es que las webs que estaban infectadas de lo anterior ahora están infectadas con el minero anterior que ya supuestamente nomina más este. Es decir, que arreglarlo no lo han arreglado. Y bueno, esto fue otra investigación que hicimos. No pudimos llegar a más con lo del tema de Drupal Hedon, porque intentamos contactar con una empresa que le había pasado, solo nos dio la información de que el minero lo tenían en la base de datos, pero eso ya lo sabíamos. Con lo cual, al final, se quedó ahí la cosa y no pudimos seguir. Pero la verdad es que nos hubiera gustado haber seguido un poco más allá. Y bueno, esto es una prueba que hicimos con ITVTSite. ITVTSite lo único que hace es que tú puedas escribir, por ejemplo, un artículo y compartirlo en tus redes sociales. En vez de, por ejemplo, lo de Twitter, el límite de caracteres, pues lo subes ahí y de lujo. ¿Qué pasa? Que en el artículo que leí sobre él decía que podía hacer unas calculadoras chulísimas. Y yo dije, calculadora, JavaScript, minero. Era obvio, ¿no? Pues me metí en el apartado de seguridad para ver un poco más el tema de cómo funcionaban y dice, como no hay base de datos, cuentas de usuario, datos persistentes, los scripts no permiten ningún ataque significativo aquí. Esto está sujeto a las mismas precauciones que podría tener con cualquier sitio web con contenido de script. Lo que se muestra en Itiviti proviene del contenido que las personas hacen y no es intrínsecamente más confiable que un sitio aleatorio en Internet. Pero atención, dice, a más largo plazo esto puede degradar la percepción del dominio, pero por ahora la naturaleza experimental del sitio hace que valga la pena. ¿Para qué vamos a esperar? Pues hicimos la prueba. Lo que hicimos fue introducir código de Queenhive dentro de una página de estas. Tiene que haber, del mismo código tiene que haber lo mismo 6 o 7 copias, porque estuvimos haciendo varias pruebas y lo peor es que como es anónimo, no hay cuenta de usuario, no lo puedes borrar, así que ahí se quedaron. Lo que hicimos fue en un iframe, que esta es otra de las técnicas que hemos visto, introducían el link de ITVTSite y al final pues minaba y no pusieron ningún control a este tipo de cosas. Y bueno, esto ya es, yo sinceramente, si soy el administrador web de esa página, prefiero que me hubieran insertado un minero antes de que me hubieran hecho eso. Le hicieron un destrozo monumental a la página, yo creo que le tuvo que dar un ataque o algo, porque fue bestial. Es que además, si os fijáis, se reescribe lo reescrito ya por ellos. Es una burrada. Otro ejemplo fue este, que también se la dejaron chula. Y bueno, el siguiente. Y ya, bueno, para terminar nada más que deciros las soluciones que tenéis. Por supuesto, Not Mining. Tenéis Virus Total, que estamos también mandándole los reportes a Virus Total. Veréis nuestro apartado. Lo que pasa es que si no habéis hecho el análisis primero en Not Mining y no se ha hecho antes con anterioridad, sale como un rata en Virus Total. Tendréis que hacerlo primero en la página. Por supuesto, antivirus. No uséis Windows Defender. No tengo nada en contra de Microsoft. Pero es que en los equipos que tenemos para hacer este tipo de pruebas, lo usamos precisamente porque no los detecta, no es por otra cosa. Extensiones, pues tenéis la de Not Mining, tenéis NoCoin, tenéis MinerBlock, tenéis un montón de extensiones y el Persistent Monitoring es un programita en Python que lo único que hace es decirte si hay conexión a mineros, está actualizado, con lo cual si te metes en una página, pues directamente por red te dice si hay alguna conexión rara por ahí. Y bueno, soluciones para administradores de la web. Por supuesto, actualizar los CMS, sanitizar la entrada y la salida que tengáis, que eso es muy importante.
y configurar las Content Security Policy. El primer ejemplo, en este caso, si os insertaran un minero, como el dominio no permitís carga de dominios externos, en este caso no se ejecutaría. En el segundo, podríais ejecutar contenido de dominios externos, pero solo a los que le deis permiso. Claro que esto es más peligroso porque tenéis que vigilar que los dominios a esos que le dais permiso no los vayan a infectar. Y ya está. Espero que haya gustado.